Y sí, probablemente usted se va a preguntar por qué todas las historias que yo cuento tienen que ver con el interior. Bueno, muy sencillo, porque aquí le voy a dar el mejor ejemplo. Si yo esta historia que le voy a contar hubiese sucedido en una ciudad grande o de las denominadas grandes, posiblemente la prensa ya la hubiese hecho noticia. Pero como sucedió en el interior, quedó como un hecho más de esos que suceden todos los días. La historia que le voy a contar ocurrió en un pueblo donde, bueno, son esos pueblitos aislados, por decirlo de alguna manera. Eh, Esos pueblos que están en el centro de la provincia, es decir, que no destacan por tener frontera con ningún otro, tampoco tienen una gran cantidad de personalidades que hayan surgido de allí, que hayan salido de allí hacia el mundo. Es un pueblo más, es uno de los tantos pueblos que uno va encontrando cuando transita las rutas y tal vez de casualidad, de forma fortuita, se los termina encontrando. Allí estaba este pueblo y allí está esta historia. Esta historia que obviamente no trascendió porque por motivos simples. Está demasiado lejos de la escena global como para que a algún medio de comunicación se le haya ocurrido ir a contar esta historia. Pero es una historia que no es como cualquier otra historia. Es una historia única, es una historia muy particular. Es una historia que le diría de esas que van a sentar un antes y un después en aquellos oyentes que la escuchen. La historia nace de una situación muy cotidiana. Por empezar, les quiero contar un poco la disposición del pueblo. Un pueblo de 800 personas, con una delegación, que no destaca demasiado de las otras delegaciones. Tiene un delegado comunal que cada tanto puede gestionar alguna cuadra de pavimento, algún cordón cuneta, algún arreglo para la plaza o algún juego para los chicos, y eso por supuesto siempre es muy bien recibido. Es un pueblo que transita con cierta calma, de esos que un sábado a las 2 de la tarde prácticamente lo único que vas a encontrar es el sol que pica fuerte, pero donde la gente no sale, porque la siesta se duerme. Y la siesta se duerme desde la 1 hasta las 4:30, las 5. Recién a las 5:30 comienzan a asomarse los primeros corajudos en salir, diría yo. ¿Mm? Por decirlo de alguna manera. Este pueblo tiene una disposición muy simple. Tiene la plaza principal, donde está la delegación enfrente de la plaza, a un costado de la capilla, porque en realidad depende del cura párroco que vive en la ciudad más cercana, que está a unos 53, 54 kilómetros. Es decir que eso es todo lo que hay en este pueblo. En esa misma plaza va a encontrar al club del pueblo, donde está el boliche. Adelante siempre está el boliche. Allí va a encontrar bueno, el dueño del boliche que siempre abre eso de las 7, 7 y pico de la tarde. Los mazos de cartas, bueno, ya un poco desgastados, pero siempre firmes con el uso. El pool, que bueno, la mesa de pool se colocó hace unos 60 años para un campeonato de billar. ¿Qué tendrá que ver el billar con el pool? Y bueno, son parecidos, pero el que entiende te dice que nada que ver, que la cosa va por otro lado. Bueno, cuestión acá, le pusieron mesa de pool y bueno, cada tanto alguno de los chicos la usa, pero normalmente los que van y recurren allí al club van a usar las cartas. Y es la carta y son los pingüinos con el vino y las charlas y los debates. Cuando uno sale del club se encuentra con, bueno, el ramos generales. A ver, no sé si todos van a comprender ese concepto de ramos generales. Es el almacén que tiene de todo. El que tiene la escoba, el que tiene la papa, el camote, porque no es batata, es camote. Batata es en otro lado. Batata vende otro verdulero. Batata vende el verdulero de la ciudad. En el pueblo se vende el camote. Y el camote se hace frito. Y no hay nada más rico que el camote frito con mucha sal arriba. Es hermoso. Después los médicos clínicos chochos de la vida, los de cabecera, festejan cuando
Van los abuelos con el camote frito y le cuentan que se comieron 6 huevos fritos nada más esta semana, porque están peleando por bajar el colesterol. Ya bajaron de la docena, ya llegaron a los 6. Se persignan y se encomiendan a todos los santos y dioses del Olimpo, los médicos de cabecera. Pero bueno, los abuelos son así, ¿qué le vamos a hacer? Así la pasan. Y así pasa la vida en los pueblos, estos pueblos tranquilos, en los que ocurren muy pocas cosas. Claro, este pueblo tenía una particularidad que no muchos tienen. Tenía una agencia de lotería. Y en esa agencia de lotería, que pertenecía al turco Satif, el turco Satif era un turco que había nacido prácticamente con el pueblo. Era criollito, porque era hijo de turcos. Ahora, no había un turco más turco para hablar que el turco Satif. Al turco Satif se le entendía solo lo que él quería. Ahora él entendía todo. Rapidísimo el turco, tenía su agencia de lotería y se promocionaba muy bien. Y claro, le había puesto todos los chirimbolos, la tenía hermosa la agencia. Tenía todo lo de la última generación, los tableros electrónicos, los números de la suerte, los probables, los fríos, los calientes, lo que iba a salir, los olvidados. Allí estaba todo en el tablero de la agencia del turco Satif. Y te atendía como si fueses, como si verdaderamente entrases a tu casa. Ir a la agencia del turco Satif era prácticamente como ir a tu casa. Y claro, muchísima gente se juntaba. No grandes jugadores, porque el pueblo no tenía grandes jugadores. Pero sí estaba alguno que por ahí había soñado con algo. O qué sé yo, se le había ocurrido jugarse algún numerito porque había pasado por la ruta y le había llamado la atención que había visto 2 números iguales con la misma terminación de patente en 2 vehículos diferentes que habían pasado justo por la ruta. Ruta nacional donde, bueno, pasan muchos vehículos. Pero bueno, justo había pasado esa casualidad, entonces había que ir a jugar el numerito. Después el turco, bueno, cada tanto se organizaba alguna tallarinada con algún té bingo luego a la tarde para llamar la atención de la gente, porque si no, claro, ¿cómo haces para subsistir con una agencia de lotería en un pueblo de 800 personas donde por ahí tenés 8 o 10 clientes fijos y no mucho más que eso? Entonces, bueno, el turco se las iba rebuscando. Pero claro, en un pueblo de 800 personas no es algo muy difícil el no darse cuenta quién es tu cliente o qué jugó tal o cual persona. Y mucho menos para el turco Satif. El turco Satif sabía qué jugaba cada uno. Prácticamente cuando te veía entrar ya sabía qué número traías en la cabeza. Ya te lo jugaba por vos. Pero un día, como cualquier otro día, ocurrió algo excepcional. Y aquí comienza lo raro de esta historia. Porque ese día, después de mucho tiempo, habían llegado los famosos cartones del juego oficial de la relotería. La relotería era un juego a nivel nacional donde uno tenía que poner en los cartoncitos 10 números. Y si uno pegaba los 10 números, se llevaba como 65 millones de, creo que en ese momento eran pesos ley. No sé, pasándolo a dólares eran como 6 millones y pico de dólares. Era un montón de plata. Era un montón de plata. Y claro, eso salía una vez cada tanto y en algún lugar del país, normalmente en grandes ciudades, y uno lo veía a través de los noticieros. Pero ese día, y ante la novedad, mucha gente en el pueblo se volcó a jugar estos cartones. Eran muy jugados, llegaban muy poco, a veces se salteaban varios sorteos donde por ahí no los enviaban. Entonces, bueno, nada, la gente del pueblo se quedaba sin jugar. Pero ahora que había llegado, habían aprovechado muchos y se habían volcado entonces a la agencia de lotería a jugar sus 10 números de la suerte. Y en ese agolpamiento de gente, bueno, varios habían jugado. Pasó la jornada agitada para Satif,
que, bueno, se fue a su casa y antes de acostarse se puso a mirar el sorteo porque él no le gustaba mezclar el trabajo con, bueno, los momentos de esparcimiento que tenía en su casa, pero ese sorteo que era tan particular y que llamaba la atención de tanta gente, cada tanto lo miraba porque, claro, lo pasaban en el horario del noticiero. Entonces, entre noticia y noticia te encontrabas con los resultados de este sorteo tan famoso y que tanta plata entregaba. Y bueno, se pone a ver el sorteo, claro. Se pone a ver el sorteo, bueno, nada, pasó sin pena ni gloria. Claro, ¿cómo te vas a acordar más si jugó gran parte del pueblo? Que te vas a acordar que jugó cada uno. A eso de las 2 de la mañana, el teléfono de la casa del turco empezó a sonar de una manera estrepitosa. Claro, el turco le llamó la atención porque el celular no tenía. No le gustaba el tema de los celulares. Pero el teléfono fijo sí, y sonaba fuerte para colmo, era peor que un despertador. Vos no sabés lo que era, esos teléfonos a campana tenía. Entonces, claro, imagínate, se despertó la familia entera. Era el jefe de la Lotería de la Nación, que lo llamaba el turco Satif. El turco, cuando escuchó esa voz, que se presentaba como el jefe de la Lotería de la Nación, empezó como a peinarse, como si el tipo lo viese del otro lado. Le faltó ponerse una corbata, acomodarse el cuello. No sabía qué hacer, Satif. Claro, lo habían llamado para avisarle que en el pueblo habían ganado, o se había jugado, uno de los cartones ganadores de este gran sorteo a nivel nacional. Y que seguramente mañana iba a tener la buena nueva de saber quién había sido el ganador, porque iba a aparecer entonces con el cartón y él lo iba a tener que notificar rápidamente porque esto llevaba un proceso donde prácticamente todo lo que es las oficinas de la Lotería de la Nación se iban a mudar a su agencia de lotería para hacer entrega de este gran premio. Imagínate, Satif no durmió más. Lo que llevó de la noche se la pasó en vela tomando café y pensando quién podía haber jugado y hasta tuvo en algún momento la intención de ir y abrir la agencia, pero claro, le iba a llamar la atención a la gente y tal vez incluso hasta el propio comisario del pueblo iba a alertarse por esta situación y bueno, no quería causar tampoco semejante situación, más teniendo en cuenta que él tenía su agencia de lotería a 3 cuadras. Las 3 cuadras que tenía el pueblo prácticamente, porque él estaba cerca de la ruta y la agencia de lotería casi sobre el final del pueblo. Como dándole un cierre al pueblo antes de ingresar al camino rural que llevaba a los diferentes campos. Campos ganaderos más que nada, porque no era una tierra muy trabajable la de aquella zona. Entonces, bueno, lo único que le quedó a Satifo fue pensar y el café de la madrugada se le juntó con el café del desayuno. Y el del desayuno se le juntó con la entrada a la agencia de lotería, porque te diría que prácticamente cruzó la puerta de la agencia de lotería antes de darle el último sorbo al café que había dejado en la mesa de la cocina de la casa. Sí, no me pregunten cómo hizo. Jamás se va a poder explicar una situación tal, pero la tostada la terminó de comer cuando entraba prácticamente a la agencia y empezaba a revisar uno por uno los cartoncitos para saber quién lo había jugado. Pero claro, las copias no tienen los números ganadores, porque esas las entregás el día anterior. Entonces, lo único que te queda es saber cuántas personas jugaron. Y claro, habían jugado 85 personas. Imagínese, saque la cuenta conmigo. 85 personas, 800 habitantes, era más del 10%. Y 800 habitantes, teniendo en cuenta que de esos 800 tenés un buen grupo que son menores de edad, el número se incrementaba aún más. Era casi un 25, un 30% del pueblo el que había jugado. Y ahí la cosa se comenzó a complicar. Porque yo le dije que lo raro venía ahora. Pasó gran parte del día y el turco, que estaba vestido como si fuese a apadrinar una novia, seguía esperando en la puerta de la agencia que alguno llegara. Ese día
dos o tres jugadores se le ocurrió ir a jugar un numerito y lo miraban a Satif como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vestido así? Alguno incluso se animó a preguntarle, pero Satif no decía nada. El secreto es esencial en estas situaciones, porque claro, hay que, de alguna manera y siempre que se pueda, eh, mantener cierto secreto y reservar la identidad del amigo o la amiga apostador o apostadora. Esto es así, y es prácticamente, te diría, como el secreto de confesión de los curas o el juramento hipocrático de los médicos. Hay que tener cierta reserva y cuidar a quien haga la apuesta. Satif se pasó todo el día esperando que alguno llegara con la sonrisa atravesándole la cara y prácticamente rompiéndole los tímpanos de las orejas, pero no pasó, no llegó nadie. Al día siguiente, y ya con los resultados en los diarios no solo nacionales, sino también con el diario regional, ese que llegaba del pueblo, que hacía 50 y pico de kilómetros, y que siempre llegaba. A ver, el diario en el pueblo salía todos los días, en la ciudad, mejor dicho. Al pueblo llegaba 2 o 3 veces por semana. Y ese día había llegado, claro, había llegado la edición del día anterior y estaba el número ganador y todo el mundo sabía que había un ganador. Pero claro, los medios nacionales no decían nada tampoco. Yo le dije, lo raro empieza ahora. Porque pasaron los días y ningún apostador se hizo presente. Y ya ahí Satif empezó a llamar a Lotería de la Nación. Quería una respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece? ¿Apareció algún apostador allá? Y bueno, la respuesta era que mantenga la calma, que había 15 días, que había que esperar, que tal vez no se había dado cuenta, o que no había salido del shock, o incluso podía haber quedado internado con algún problema cardíaco luego de enterarse de semejante resultado. Y así iban pasando los días y en cualquier momento el que iba a terminar internado iba a ser Satif. Si seguía tomando café y seguía sin dormir por las noches esperando que algún apostador llegara y le diera la noticia de que se había dado cuenta de que él era el ganador. Porque claro, no es solo por entregar el boleto ganador, es que te llevas un porcentaje importante. Es un 30% el que te da la Lotería de la Nación si vos vendés el boleto ganador. Pero claro, para vos ganar y el ganador gane, tiene que haber ganador. Y para haber ganador tiene que aparecer el boleto. Y el boleto se tiene que identificar de dos maneras. Las dos opciones son muy simples. O ir a la Lotería de la Nación, que está a unos 450 kilómetros, o hacerte presente en la agencia e identificarte como el ganador. Satif, ya en una especie de estado de pánico, comenzó a recurrir y a hacer algunas visitas más asiduas a no solo a la casa de algunos apostadores para preguntarles cómo andaban, que cómo andaban de salud, que qué hacía la familia, sino también comenzó a ir cada tanto a pispear la garita del pueblo donde pasaba el colectivo de larga distancia. Porque por ahí en algún momento encontraba alguno que fuera a hacer algún viaje largo. Tal vez a identificarse como ganador de la gran lotería, allí en Lotería de la Nación. Pero pasaban los días y la cosa seguía como si nada hubiese pasado. Satif, ya al 10.º día, empezó a hacer correr el rumor. Había un ganador en el pueblo. Alguien había ganado esa cifra monumental, esos casi 6 millones de dólares. Tenían un ganador y habían sido en su agencia, ya se lo habían confirmado que por favor aparezca. Y así empezaron. Empezaron a aparecer primero los curanderos, tratando de dar alguna respuesta, alguna solución. Después aparecieron también algunos médicos y Satif los recibía a todos y a cada uno de ellos. Incluso algunos apostadores que sabían que, pero ni por casualidad, habían jugado sus números y iban por las dudas, no vaya a ser cosa que ellos hayan ganado y uno no se haya dado cuenta. El pánico comenzaba a correr. En un momento, hasta a Satif se le ocurrió hacer una convocatoria de jugadores al sorteo
para que todos se hicieran presentes y de esa manera poder definir al ganador. Como si esto cambiara la situación de las cosas. Si no había aparecido hasta ese momento el ganador, ¿por qué iba a aparecer a través de una convocatoria? Bueno, la idea que Satif tenía era que el ganador verdaderamente no había leído ni las noticias, ni había escuchado los rumores, ni había andado por el pueblo y no se había dado por enterado. Entonces se puso a buscar uno por uno a todos los que habían apostado al gran sorteo para que se hicieran presentes todos al mismo horario en la agencia de lotería y verificar de esa manera cada uno y uno por uno de los números de las apuestas para saber quién había sido el ganador. Yo le dije, lo raro empieza ahora, porque se hicieron presentes 84 apostadores. ¿Se acuerda cuántos habían apostado? Sí, sacó bien la cuenta, tiene buena memoria. Habían sido 85. Lo raro, yo le dije, empezó ahora. Porque eso hizo que la situación ya fuera de extrema urgencia. ¿Había sido entonces un apostador que había pasado de manera circunstancial por el pueblo? ¿Algún viajante? Bueno, hay que recurrir a los negocios. ¿Y a dónde vamos? Vamos al ramo generales y vamos al boliche. Imagínese la situación. 42 personas fueron al ramo generales y 43 al boliche. Es decir, los apostadores, que eran 84, se habían dividido en dos y se había sumado Satif. Todos a consultarle si algún proveedor había pasado por ahí y le había comentado que había jugado algún número. Claro, la respuesta de ambos comerciantes fue que la verdad que no tenían la más pálida idea y que no, que nadie les había comentado nada. Entonces comenzaron a revisar la lista de proveedores y empezaron a llamar a ver si conocían a los viajantes, a ver si alguien había visto algo nuevo. Fueron a ver al ferretero. El ferretero era Tito Sanabria. Tito Sanabria, un tipo con experiencia de años, que la verdad que el juego no le gustaba para nada, pero era siempre muy amable para recibir a todo tipo de potencial cliente. Recibió la visita de 84 personas. Sanabria no sabía verdaderamente qué era lo que pasaba. Se pensó que venían a saquearle la ferretería. Cuando le explicaron, y ya tomando un poco más de calma, dijo que no, que la verdad, que la ferretería no era un rubro muy visitado y que hacía más de 20 días que no recibía la visita de ningún viajante. Entonces no podía ser. Y que no había visto nada raro, ni nada, nadie nuevo en el pueblo, ningún contratista o ningún albañil que estuviera haciendo algún trabajo y que él supiera que no era de por ahí. Hasta ese momento y en los últimos días, los que habían ido a su ferretería habían sido gente del pueblo, gente conocida, y muchos de ellos eran los que estaban ahí consultándole. Por eso yo le dije que lo raro empieza ahora. Se cumple el día número 15 y Satif recibe el llamado que no quería recibir. El presidente de la Lotería de la Nación le comunica que es el último día que tiene el apostador para aparecer y que aún no ha aparecido absolutamente nadie. Y que si no aparece, lógicamente el sorteo va a ser declarado vacante, va a quedar desierto y que se va a volver a sortear. ¿Sabe qué? Yo le dije que lo raro empezó ahora. Porque ese día, Satif, y ya en pánico, comienza a revisar por última vez la cantidad de apuestas y le daba 85 y eran 85 y no podía ser. ¿Cómo van a ser 85? ¿Quién había jugado esos números? Hasta que por ahí, y haciendo un poco más de memoria, yo le dije, lo raro empieza ahora. Satif se da cuenta que los números ganadores, que como le dije eran 10, eran el 4, el 14, el 18, el 34, el 38, el 35, el 45, el 62, el 64 y el 88. Eran todos números que algo querían decir. Estaba la edad de su madre, la edad que se casó su padre, la edad que se casó su madre, la edad que se casó él, la edad de su esposa cuando se casaron, los años que hacía que se habían casado, la edad de sus 2 hijas y la edad de sus 3 nietos.
Yo le dije que lo raro empieza ahora, ¿no? ¿Quieren saber quién había ganado el gran sorteo de la Lotería de la Nación? La esposa de Satif. Claro, tanto buscar al ganador y el ganador estaba ahí. Entonces Satif recurre a su esposa y le dice, ¿vos jugaste, vieja? Sí, yo jugué. ¿Y vos no viste que estaba? Y sí, pero yo pensé que vos te habías dado cuenta. Yo la verdad que ni miré. ¿Cómo voy a mirar los números? Vos estás nervioso, pero si a mí el sorteo ni siquiera me interesa, yo lo jugué porque era una curiosidad. Nunca lo había jugado. Y puse los 10 pesos en la caja, puse los números y vos imprimiste la boleta. Yo le dije, lo raro no era tan raro. Y empieza ahora. Satif no solamente fue el gran ganador como agencia que vendió la boleta, sino que su esposa fue la ganadora del gran sorteo. Y claro, todo en el pueblo fue celebración. Pero hasta ese entonces, esa cadena de sucesos increíbles son situaciones que ocurren solamente en los pueblos. Y por eso yo voy a seguir sosteniendo que las mejores historias ocurren en los lugares que uno menos piensa, en esos lugares recónditos, en esos lugares que cuando uno pasa a lo lejos y por ahí piensa con la mente un poco cerrada, dice, este pueblito, qué aburrido sería vivir acá, porque verdaderamente no conoce la cantidad de cosas que pueden pasar. Y claro, los medios nacionales, ¿cómo, no se, ¿cómo se van a enterar? Y no, claro, está a 400 y pico de kilómetros. Nadie se había enterado, nadie se había percatado de esta situación fabulosa y extraordinaria, la situación de Satif y la situación de que lo raro empieza ahora.